Este día continuamos con la Escuela de los Anales y sus principales temáticas. La Escuela de los Anales tuvo un desarrollo bastante largo, porque estamos hablando de 1929 hasta la década de los 70. Entonces, además de Marc Bloch y Lucien Febvre, apareció Fernand Braudel, y él hace todo un trabajo ligado con esto de la historia de las largas duraciones. Entonces, Fernand Braudel propuso la larga duración como una categoría temporal que priorizaba el estudio de estructuras históricas estables y procesos de cambio lento. Es decir, que existía la geografía, la economía y las mentalidades colectivas, y esos elementos eran mucho más largos que las coyunturas políticas que se podían dar. Por lo tanto, para Braudel era más importante conocer esta larga duración y estos eventos que formaban la larga duración que enfocarse en hechos que podía perfectamente definir a través de fechas. Entonces estamos hablando de temporalidades. Entonces, para Braudel hay tres niveles de tiempo histórico. Entonces está el primer nivel, que es la corta duración. La corta duración son eventos inmediatos y coyunturales. El asesinato de Kennedy, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, la Revolución Francesa, la independencia de Centroamérica. Es decir, hechos puntuales. Luego está la media duración, que son los ciclos económicos y sociales. Entonces, tenemos por último la larga duración. Y la larga duración está ligado con las estructuras profundas y permanentes. Un caso muy particular de El Salvador es la religión, el cristianismo en en la visión católica. ¿Por qué? Usted solo piense en la bajada del Salvador del mundo, el 6 de agosto, el 3 de agosto. Entonces, lo que tenemos es un hecho de larga duración, que hay registros desde 1850. Posiblemente es mucho más antiguo, pero quedémonos con 1850. Estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Estamos hablando de cerca de más de 100 años de antigüedad, 170 años. Y durante 170 años, de manera ininterrumpida, se ha llevado a cabo la bajada del Salvador del mundo. Entonces solo pensemos en la dinastía Meléndez Quiñones, en el general Martínez, en Duarte,
en todos los presidentes de Arena, todos los presidentes del FMLN, en el presidente actual. Pensemos en el conflicto interno que algunos le denominan guerra civil. Pensemos en la guerra con Honduras. Pensemos en la guerra contra Guatemala. Y lo que tenemos es una serie de hechos coyunturales que pasaron, que desaparecieron, que fueron importantes en su momento, pero que se acabó. Mientras que hay otros hechos que son de larga duración, que permanecen. Entonces la larga duración es eso, son las estructuras que permanecen, esas concepciones religiosas que tenemos de pensar, esas ideas culturales que nos hacen creer en un nacionalismo. Esa es la larga duración. La larga duración está ligada con la parte geográfica. Entonces, para para la escuela de anales, la geografía era algo importante porque es la que propiciaba los cambios culturales y los cambios en la sociedad. Es decir, que la geografía determinaba. No es que impusiera, pero sí determinaba. Entonces determinaba el comportamiento de una sociedad. Y veamos el caso salvadoreño. Durante años fue la economía del café la que sostuvo al país. Eso provocó que los gobernantes pensaran que el país era una hacienda y los salvadoreños eran sus peones. Y se crearon toda esa serie de elementos de autoritarismo. Pero cuando cae el café, los precios del café, este país necesita un nuevo rubro económico. Y en algún momento las remesas se convierten en ese nuevo rubro económico. ¿Qué quiere decir eso? Que durante un tiempo lo geográfico, que en este caso es la producción de café, impuso la economía. Cuando cae el café, que es lo geográfico, hay un nuevo orden que es la remesa. Así que bajo la lógica de la escuela de los anales, lo geográfico es importante porque determina las dinámicas culturales. Por lo tanto, cuando hablamos de la escuela de anales, hay que entender que ellos le dieron énfasis a las estructuras sociales, a las estructuras históricas sobre los acontecimientos. Entonces, de nuevo, bajo una lógica de anales, hay una serie de acontecimientos que son de corta duración, pero que están dentro de algo más importante, que es la larga duración. Y los elementos que están dentro de la larga duración son los que condicionan esos eventos. Así que
dentro de las temporalidades, de nuevo, está la corta duración, que son los eventos coyunturales, la mediana duración y la larga duración. La larga duración, dependiendo de lo que entendamos, tiene cientos o puede ser que sean miles de años. Y hay eventos que son un acontecimiento que se da, pero que está ligado con esa larga duración. Otro ejemplo podría ser la Fuerza Armada. Tiene 201 años de existir en El Salvador. Entonces, dentro de la Fuerza Armada, como institución, podemos decir que es la larga duración. Se han dado diferentes eventos y ahí podemos hablar de Arce, de Tomás Regalado, de Maximiliano Hernández Martínez, de Rivera, de Molina, de Romero, que todos son oficiales y que fueron presidentes de la República, el conflicto interno salvadoreño, la actual guerra contra las pandillas. Entonces vemos esos que son elementos coyunturales, pero que están adentro de algo más que es la larga duración, que en este caso es la estructura, que en este ejemplo es la Fuerza Armada. Entonces, Fernand Braudel lo que decía es que hay diferentes eventos, diferentes temporalidades, pero que es más importante comprender la larga duración, porque si yo comprendo la larga duración, voy a poder ver esas estructuras sociales, antropológicas y sociológicas que son las que construyen y generan esos acontecimientos y esas coyunturas. Y aquí tenemos un ejemplo de la concepción historiográfica de Fernand Braudel en su libro El Mediterráneo. Este libro, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, acá el protagonista es el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque es entender el entorno geográfico, las estructuras económicas y cómo ese entorno geográfico y las estructuras económicas son las que generan las coyunturas políticas. Entonces aquí vemos de nuevo cómo lo geográfico genera y es algo importante bajo la concepción de los de esto de Fernand Braudel y los de la Escuela de Anales. Entonces Fernand Braudel nos habla sobre los tiempos históricos. Y tenemos la corta duración, ya hablamos que son los acontecimientos, y la corta duración la vamos a entender como los hechos puntuales, las guerras, las revoluciones, las decisiones políticas que tienen alguna relevancia dentro de la historia. Entonces, la corta duración son esos acontecimientos. Entonces, estos acontecimientos, de nuevo ya dijimos, es el derrocamiento de X presidente, la toma de posesión de X presidente, el inicio de un conflicto armado. Entonces, esos son la corta duración.
acá Braudel dice que eso es lo menos importante. Y aquí hay una contraposición con los positivistas, porque los positivistas, al contrario, el evento, el hecho, el héroe era lo más importante. Entonces, para Braudel no, eso es corta duración, así que eso va atrás. Hay una mediana duración y esta mediana duración son transformaciones sociales y dinámicas políticas. Por ejemplo, un gobierno que crea una política de seguridad, una política militar, una política educativa y entonces esa política genera alguna serie de elementos y cambios en la sociedad. Entonces eso sería algo de mediana duración. Y lo más importante es la larga duración. Entonces, la larga duración debe de ser vista y entendida dentro de los cambios climáticos, los elementos geográficos, las mentalidades colectivas, porque lo geográfico, las mentalidades, las religiones, esas tardan en cambiar. Así pues, somos salvadoreños y entendemos que una tela que tiene franjas azul, blanco y azul y tiene un escudo, deja de ser una tela con colores para convertirse en el pabellón nacional. Y un salvadoreño en 1918 ve la bandera de El Salvador y la considera parte de su identidad. Y un salvadoreño hoy en 2025 mira la bandera de El Salvador y la considera parte de su identidad. Y ambos son salvadoreños a 100 años de distancia. Entonces, eso es la larga duración. Los elementos que no cambian o que son lentos, pero que son importantes en la medida de que generan hechos históricos, ya sea en la corta o en la mediana duración. Entonces vamos a decir que la larga duración es la base que condiciona los ciclos y los acontecimientos. Y esa larga duración es la que genera que se den estas coyunturas y estos acontecimientos. Así que lo más importante es la larga duración. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar el concepto de la larga duración, mediana duración y corta duración, podríamos tomar de ejemplo el libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. ¿Por qué? Porque en este libro Braudel logra unificar los tiempos históricos. Entonces él dice que hay una larga duración que es lo geográfico.
ahí entra el Mediterráneo. Hay transformaciones económicas y sociales, que es de mediana duración, y hay eventos políticos que se dan en el siglo XVI, que es la corta duración. Entonces, perfectamente nosotros podemos abordar, aplicando los tiempos históricos de la obra de Braudel, para hacer un estudio historiográfico sobre algo. Podríamos tomar la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Entonces podríamos hacer una corta duración, que es un evento que sucedió que fue importante. Por ejemplo, el feminicidio de una persona. Ok, ese es corta duración. Y luego podemos hacer un análisis de larga duración y decir las estructuras patriarcales o machistas de la sociedad salvadoreña. Entonces ahí es donde podemos aplicar los tiempos históricos. Entonces, aquí vemos cómo la Escuela de los Anales entró e hizo un cambio frente a la historia positivista. Y aquí empezaron a aplicar la historia económica. Entonces se pasó de una historia descriptiva y narrativa y se aplicó esta parte de la economía. ¿Por qué? Porque para entender los elementos económicos y hacer una historia económica, no podemos enfocarnos en un evento, sino que hay que verlo a largo plazo, es decir, en su larga duración. Y tenemos un evento, la dolarización, en el 2001. La dolarización, ese es un evento. Pero no podemos entender la dolarización si no nos vamos al pasado, qué es lo que provocó que se tomara como solución dolarizar el país. Y además, cuáles han sido las repercusiones y cuáles han sido las consecuencias de la dolarización. ¿Qué significa esto? Significa entonces que un evento como es la dolarización no tiene importancia por él mismo, sino que se comprende y se analiza y se estudia en la larga duración. Entonces ya no es la dolarización, sino que es la economía salvadoreña. Ahí es que vemos a Fernán Braudel entonces haciendo esto de la historia económica y centrándose en los procesos. Estos procesos que es los cambios de mercado, las transformaciones agrarias, el comercio internacional, las innovaciones tecnológicas, las crisis, etcétera. Entonces, es más importante ver todo eso en su contexto y en su conjunto y no solo en su evento. Entonces, para ver
la historia económica hay que estudiar las estructuras de esta economía y para entender esas estructuras económicas hay que analizar los modos de producción, las redes comerciales, la forma de propiedad, la distribución de las riquezas, las cuales son las que permiten comprender la historia económica de un lugar determinado. Y de nuevo tenemos el libro clave que es el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque este libro es prácticamente el centro, el todo, la fuente de donde surge esta historiografía de los anales, basadas en la larga duración. ¿Por qué? Porque en este libro del Mediterráneo se hace un análisis económico, se hace un análisis sobre la base geográfica y lo geográfico y lo económico son los que determinan los hechos coyunturales y los hechos de mediana y corta duración. Así entonces vamos a tener cómo la historia económica tiene una gran influencia en los anales y cómo ellos van a fomentar eso. Entonces, vemos la historia económica, la larga duración, la interdisciplinariedad de la historia, y entonces lo que nos damos cuenta es que es una historia total. Entonces la escuela de los anales le apuesta a esta idea de la historia total. ¿Por qué? Porque es necesario hacer una visión global de los procesos históricos. Entonces, al interpretar las dimensiones de la vida social, la parte económica, política, cultural, geográfica, mental, eso es una totalidad y le permite a los individuos comprender mejor a las sociedades y cómo es que funcionan. Ahora bien, si yo busco analizar la historia en lo económico, político, social, geográfico, mental, entonces obviamente eso me genera la necesidad de la interdisciplinariedad y de métodos interdisciplinarios que me permitan comprender esa totalidad. Así entonces la historia no es solo una narración y una descripción, sino que se convierte en la interpretación, el enriquecimiento de las perspectivas. Entonces, hago un análisis de un problema, de una sociedad, y utilizo metodologías de otras disciplinas para comprender esa situación. Vean el cambio de paradigma, porque mientras que los positivistas hacen un análisis de los hechos, es decir, viene el positivista y mira el pasado y dice, bueno, este es un personaje importante, este es otro personaje importante, aquí se dio una batalla,
esta es otra batalla, esto fue una guerra, esto es otra guerra, y todo esto es la historia. Y hacemos una descripción de lo que pasó. Pero la escuela de Annales lo que dice es, bueno, formulemos un problema y luego lo investigamos. Entonces dicen, bueno, ¿cuál era la mentalidad de los habitantes del Mediterráneo en el siglo XVI? ¿Cuál era la economía de los habitantes del Mediterráneo en el siglo XVI? Entonces, no están describiendo lo que ya pasó, sino que investigan los hechos de larga duración que se dieron en un periodo determinado. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma bastante importante. Y de ahí entonces, dentro de la historia total, es que incluimos, además de lo interdisciplinario, los tres tiempos: larga, mediana y corta duración. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es abarcar la totalidad. Esa totalidad también se ve reflejada en las fuentes de investigación, en las fuentes históricas, en las fuentes primarias. ¿Por qué? Porque ya no es solo escuchar el documento oficial, leer el discurso, leer las cifras de la batalla o de la guerra o del rey, sino que como es una totalidad, entonces necesito tener un mapa para entender cuál era la situación geográfica de un lugar, cuáles eran las estadísticas de población. Como necesito también comprender la mentalidad de esos individuos, necesito guiarme en la literatura, en el arte, en los testimonios orales, hacer análisis cuantitativos y cualitativos. Es decir, necesito todas las fuentes necesarias para abarcar toda una larga duración. De ahí viene el concepto este de la historia total. Y así es como se logró superar la historia política tradicional, que como ya les dije, era una narración. Entonces, una narración de hechos políticos y de personajes, y los positivistas, y pasamos con la escuela de Annales a una historia total y privilegiada. Y una historia que busca comprender esas estructuras profundas, busca entender la mentalidad y la colectividad y las prácticas económicas y las configuraciones sociales. Entonces, ahí es la diferencia entre la escuela positivista, o mejor dicho, la historiografía positivista y la historiografía de la escuela de Annales, en el sentido de que una describe los hechos y la otra analiza los procesos y la larga duración, mientras que los positivistas se quedan solo con los acontecimientos, es decir, la corta duración. Ahora bien, en el caso de Latinoamérica, en general y en particular El Salvador, la historiografía Latinoamérica se ha visto bastante influenciada, y en el caso de nosotros, incluso dentro de la universidad, vamos a darnos cuenta de que muchos se han bañado de las fuentes de la historiografía de la Escuela de los Anales, y muchos conceptos teóricos y muchas aplicaciones teóricas están ligadas con la Escuela de los Anales. Entonces vamos a ver un enfoque estructural, un enfoque de larga duración
interpretaciones y un análisis de largo plazo de los procesos históricos. Vamos a ver también esos cambios de estructuras económicas y sociales. Vamos a tomar en cuenta la parte geográfica en el análisis de la agroexportación, mestizaje, el colonialismo. Un ejemplo, la historia latinoamericana no se puede entender en los países caribeños o en las costas del Caribe, Costa Rica, Panamá, Honduras, Colombia, la influencia de la United Fruit Company, de la bananera, y cómo la vida política, social de estas personas fue influenciada por estos elementos económicos de una bananera. Y ahí vemos como un elemento geográfico, como son las plantaciones, el clima de estos países del Caribe y su cercanía con Estados Unidos propició que fueran idóneos para la cosecha de bananos. Y eso generó la construcción de estas haciendas bananeras, de estos enclaves. Y a la vez, la banana, al ser un producto que se descompone, si no tiene, que se descompone rápidamente, entonces lo que provocó fue que la United Fruit Company, a través de los gobiernos de turno de Estados Unidos, impusieran su autoridad y su poder en las zonas de las bananeras. Y entonces lo que usted tiene es lo que después se conoció como las repúblicas bananeras. Es decir, países en los cuales los presidentes eran colocados y quitados según la conveniencia de la bananera. Y la vida social y cultural de estas personas estaba ligada al ciclo de vida de las bananas. ¿Por qué en Costa Rica, en zonas de Nicaragua y en Honduras hay afrodescendientes? Hay afrodescendientes que tienen apellidos castellanos, pero hay otros afrodescendientes de apellidos ingleses. ¿Por qué? Porque resulta de que se necesitó mano de obra y esa mano de obra vino de Jamaica. Significa entonces que hubo un cambio poblacional, hubo un cambio demográfico. Es decir, la influencia de la geografía. Por lo tanto, en el caso de Latinoamérica, la Escuela de los Anales es importante porque nos permite comprender mejor elementos de larga duración. En este caso que les mencionaba, las bananeras y toda su influencia que tuvo en las economías. En el caso salvadoreño podemos analizar las haciendas cafetaleras y así sucesivamente. En el Caribe, los cañales. En Argentina y en Uruguay,
la ganadería y así. Y nos vamos a dar cuenta de que muchos elementos de la historia latinoamericana están ligados con el dominio de las tierras y la producción agrícola y la agroganadería, que son elementos geográficos. De nuevo, entonces, ahí nos damos cuenta que para comprender el funcionamiento de una sociedad es necesario irnos a la larga duración a través de los análisis económicos y geográficos. Y además, en el caso latinoamericano también, vemos una historiografía que fue cambiando, porque se pasó de la historia de los próceres y de los grandes líderes a una historia más analítica y más crítica y contestataria. Por eso es que actualmente, si nos damos cuenta, muchas personas dicen, no, la independencia solo fue la lucha entre las clases económicas privilegiadas o entre los estratos privilegiados. Entonces los próceres en realidad no fueron próceres y no hay independencia real porque seguimos siendo dependientes de X cosa o de X actividad económica. Entonces la historiografía latinoamericana se vio influenciada por la historiografía de los anales, en el sentido de que se dejó de hacer una historia casi de veneración, de venerar a los héroes patrios. En algunos países donde el nacionalismo está bien influenciado, pues no tuvo mayor relevancia, pero en otros países, en el caso de El Salvador, por ejemplo, se ve estas estructuras y estos análisis que se hacen en el hecho de decir, la verdad que no estamos independientes, la verdad que tenemos carencias, los próceres no fueron héroes, sino que buscaban sus propios beneficios y así sucesivamente. Entonces ahí vemos cómo la historiografía latinoamericana pues se vio influenciada por la escuela de los anales. Ahora bien, recapitulando lo que hemos dicho, podemos decir que la escuela de los anales, en lo referente a su método y fuentes, pues las fuentes son totales, o sea, las fuentes pueden ser cualquier cosa que nos sirva para entender, ya sea lo económico, lo social, lo político, lo religioso, lo cultural, lo antropológico, etc. Entonces, como son diferentes aspectos los que yo trato de ver, significa que necesito diferentes fuentes y además necesito diferentes instrumentos que ya existen en las otras disciplinas sociales. Por lo tanto, lo que va a ser la historia, la historiografía aplicada por la escuela de anales es ser interdisciplinaria, es decir, va a tomar los métodos, las metodologías de investigación
los instrumentos y otros enfoques de otras disciplinas para aplicarlas a la historia. Entonces es interdisciplinario, es un método interdisciplinario. Además, se hace un análisis estructural. ¿Por qué? Porque se centra en los elementos de larga duración, que ya dijimos que son lo social, lo cultural, lo geográfico. Y deja de enfocarse en los hechos aislados, es decir, los acontecimientos. Así que es un análisis estructural. No le importa la descripción de lo que le pasó al prócer, de lo que le pasó al presidente, sino que lo que le importa es comprender la sociedad en su conjunto y cómo esos procesos de larga duración fueron los que transformaron a la sociedad y generaron esos eventos coyunturales. Otro elemento dentro de la metodología de la Escuela de los Anales es el uso de los métodos cuantitativos, en el sentido que se empezaron a utilizar estadísticas. ¿Por qué? Porque como era una historia económica, una historia social, se necesitaron ver los censos, los registros comerciales, las estadísticas demográficas, y todo eso necesita un análisis cuantitativo para tener un proceso preciso y sistemático de los hechos históricos. Entonces, al necesitar estadísticas, censos y demás, generó la diversificación de fuentes históricas. Entonces ya no es una historia fundamentada en cartas, en actas, en crónicas, en informes, producidos por el Estado, sino que, además de esos documentos, es necesario mostrar mapas, la literatura, incluso la música popular. El ejemplo que vimos, el ejemplo de los mitos y decir, bueno, el justo juez de la noche, el cadejo, etcétera, etcétera, son las representaciones culturales de cómo debe de ser una sociedad. También, si fuera el caso, se dan testimonios orales como parte de las fuentes históricas. Y así tenemos una historia completa en el sentido de que tenemos una historia social, una historia económica, una historia cultural. Y también hay un enfoque en lo cotidiano. Aquí la historia cotidiana hace referencia a que hay que centrarse en las prácticas sociales, culturales comunes, es decir, de las personas. O sea, el día normal de alguien en el mercado, el día normal de las personas en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Ese enfoque en la historia cotidiana es más importante que ver la figura del político, la figura del militar,
la figura del líder religioso, etc. A pesar de que prácticamente 90 años, más de 90 años de la fundación de la Escuela de Anales, hay aún bastantes personas que tienen esa concepción y muchos tienen ese enfoque teórico, incluso en la universidad. La verdad que tiene algunas críticas. Entonces, dentro de las críticas está la reducción de la importancia de los eventos históricos. Entonces, esos eventos históricos, la crítica está en que la Escuela de los Anales se enfocó en la larga duración. Entonces era más importante analizar el comportamiento de la sociedad en, en el siglo XIV y buscar fuentes económicas, demográficas, y no en los personajes. Entonces, esa es una crítica de decir, no, la verdad que es importante. Hay personas que son relevantes y por lo tanto es importante que se le haga una historia y un análisis de esa persona. Porque si bien es cierto, hay una estructura social antropológica, la verdad que una persona, un líder o una lideresa que surgen son importantes y hay que hacer una historia de estos personajes. Otra cosa es que se les acusa de teorizar. Entonces, se les acusa también de que al tomar estos elementos de larga duración, pues al final vemos sí elementos económicos, elementos de la vida cotidiana, pero que la teoría está con mayor presencia que el propio hecho histórico. El ejemplo de eso es el libro del Mediterráneo. O sea, el libro del Mediterráneo, a pesar de que habla del Mediterráneo y las estructuras económicas y sociales, ahí hay todo un bagaje historiográfico en la medida de que explica el concepto y la teoría de que querían desarrollar los de la Escuela de los Anales. Entonces, por eso es la crítica, pero usted puede decir, bueno, la verdad que es importante que dentro de un libro de historia, pues también haya bastante teoría para que yo entienda lo que quería interpretar el historiador. Entonces usted lo puede tomar como una crítica o como una crítica válida o inválida. También se le critica por no tomar en cuenta la historia política. De nuevo, porque la historia política dentro de las tres periodizaciones, dentro de los tres tiempos históricos, larga, mediana y corta duración, esta historia política, es decir, los acontecimientos políticos no tienen mayor relevancia, están en un tercer nivel, porque al final el surgimiento de un caudillo o de un líder, de una lideresa, al final son el resultado de los hechos geográficos económicos de la larga duración. También se les acusa de limitaciones en la aplicación del método
cuantitativo, porque no se pueden, o sea, un elemento cuantitativo no se puede utilizar, un método cuantitativo no se puede utilizar para comprender elementos subjetivos, como la mentalidad. Entonces, ahí se les ataca de que no pueden utilizar esos elementos cuantitativos, cuando a la vez los elementos cuantitativos son importantes para la escuela de anales porque la economía es fundamental para explicar los procesos históricos. Y pues también se les habla de que hay una desconexión con las realidades políticas y sociales contemporáneas. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el análisis de la escuela de anales es de larga duración. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hablar de la pobreza en El Salvador, no pudiéramos mencionar, aplicando el enfoque de la escuela de los anales, no podríamos solo decir la pobreza en El Salvador del 2019 al 2029. No se puede. Tiene que hacer una larga duración. Entonces podemos irnos hasta los primeros momentos en que hay índices de pobreza más o menos fidedignos. Entonces podríamos irnos a la década de los 60 y entonces en la década de los 60 ir a ver los informes de Cáritas, de CEPAL, de USAID. Tendríamos que buscar fuentes, por ejemplo, personas que vivieron, si es posible, escribieron sobre la pobreza en sus respectivos territorios. Tendríamos que decir, bueno, la pobreza está ligada con las estructuras económicas. Por ejemplo, se favorecía la pauperización, que es eliminar las tierras de subsistencia en favor de las tierras privadas que estaban destinadas a la agroexportación del café. Y así, entonces no nos quedaríamos cortos en el sentido de quedarnos solo con la pobreza, sino que es de verlo a la larga duración. Por lo tanto, lo que vemos aquí, dentro de estas críticas, podríamos decir que son válidas o podríamos decir que son inválidas, pero lo cierto es que la escuela de los anales permitió algo superior, que es la interdisciplinaridad y la comprensión de que la geografía y que la economía son importantes para comprender los hechos históricos, porque no nos quedamos con el evento y con el personaje, sino todo el contexto que va desde el personaje, que es el más visible, hasta los sectores subalternos, es decir, la mayoría de población. Así que la escuela de los anales es importante, tiene una influencia destacable. De nuevo, muchos de los profesores en historia que vamos a conocer están influenciados por la escuela de los anales. Y al día de hoy, ya en nuestro tiempo contemporáneo, pues
la Escuela de los Anales tiene vigencia. Así pues, cerramos con este tema. Gracias.